Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un miércoles a las 7. Sabemos que por el tráfico, al menos aquí en Perú, es complicado. No sé si en los otros países, tenemos gente de otros países también, así que por ahí a veces se nos puede complicar. Eh, Creo que conozco a la mayoría, pero para los que no me conocen, mi nombre es Pamela Franco, yo soy psicóloga, coach, y vengo desempeñándome en las organizaciones, trabajando programas de fortalecimiento de habilidades de liderazgo, comunicación, mejora conductual, y precisamente es por eso que me apasiona compartir conocimiento, así que cuando estuve revisando bastante información acerca del tema, dije, me encantaría poder compartir con más personas acerca de este tema que creo que nos toca definitivamente, porque todas las personas en algún momento hemos tenido una conversación difícil y la hemos evitado o todavía la tendemos ahí en nuestra cola de pendientes, ¿no? Entonces, creo que es un tema que nos impacta a todos, porque esta conversación difícil puede ser en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito familiar, en relaciones de pareja, para los que son padres, con sus amigos, en diferentes esferas de nuestra vida. Entonces, ese es el tema que vamos a conversar el día de hoy, las conversaciones difíciles. Un poquito nuestra ruta para esta hora en la que vamos a compartir, vamos a hablar cuánto nos cuesta realmente no tener una conversación difícil, qué son las conversaciones difíciles y cómo enfrentar una conversación difícil. Y podemos hacer una analogía que una conversación difícil o no abordada es como tener una deuda con el banco. Cargar un problema que no tiene solución es como cargar una gran deuda. Entonces, cuando tenemos un pendiente, nuestro cerebro no descansa y le viene dando vueltas y le viene dando vueltas y le viene dando vueltas a un asunto. Y cuando no pagamos a un banco, tenemos ahí un problema porque se generan intereses. Entonces, una conversación pendiente que no es asumida, no es abordada a tiempo, también genera intereses que es que esta conversación sea más difícil de tener o que tenga más impacto negativo del que originalmente hubiera podido tener, ¿no? Entonces, Lilian Day nos dice que esto se llama la deuda del conflicto. Entonces, cuando nosotros no abordamos una conversación a tiempo, se genera esta deuda de conflicto. Entonces, para los que en algún momento hemos tenido o tenemos de repente algún préstamo con el banco o la tarjeta de crédito, ¿qué es lo que pasa cuando no pagamos la tarjeta en la fecha? Al día siguiente estamos pagando, así sean unas horas después, un interés bastante alto. Entonces, lo mismo sucede en las relaciones personales. ¿Por qué evitamos este tipo de conversaciones? Y ahí me gustaría de repente, si alguien puede abrir su micro o nos puede compartir por el chat, ¿por qué evitamos estas conversaciones difíciles? ¿Alguien por ahí tiene alguna idea? ¿Por qué? ¿Por qué es que no? Si tenemos alguna dificultad, tenemos algún problema, tenemos algún desacuerdo, ¿por qué no abordamos esta conversación? ¿Por qué la postergamos? Muchas veces es por el impacto emocional que tienen. Ah, perfecto. Muchas gracias, Jacqueline, ¿no? Jacqueline nos dice que a veces no abordamos estas conversaciones por miedo. Uh-huh. Y sí, definitivamente ese es uno de los aspectos, ¿no? Como bien le dijo Jacqueline, no abordamos estas conversaciones por miedo a herir o incomodar a la otra persona, porque tenemos temor a su reacción, por la falta de claridad en lo que queremos decir, ¿no? A veces decimos, sí, quiero decirle algo a alguien, pero no sabemos cómo, y porque se generan emociones intensas, ¿no? Una conversación difícil está caracterizada por eso, porque va a haber un desacuerdo, probablemente alguien se va a enojar, o alguien va a estar muy triste, o alguien va a estar frustrado o en desacuerdo, entonces ese es un aspecto. Y otro aspecto, alguno de ustedes, y también lo pueden poner por el chat, o de repente con los emoticones que tenemos por aquí, tenemos aquí el dedito, tenemos aquí el dedito hacia abajo, y nos pueden
¿Alguien puede decir que la empatía puede ser mala? ¿Alguien cree que la empatía puede ser mala? ¿O la empatía siempre es buena? A ver por ahí si alguien se anima a comentar. Bueno, yo voy a leer sus mentes y probablemente muchos de nosotros pensamos que la empatía siempre va a ser buena, siempre va a ser positiva. A Raúl nos dice, gracias Raúl, es buena para entender a los demás. Y sí, la empatía es muy necesaria, ya que nos dice, a mí me resulta difícil ser empática. Ah, ok, entonces hay personas que reconocemos bastante, hay personas que sabemos que de repente nos cuesta ponernos en el lugar de la otra persona y todo en la vida en exceso es malo. Y lo mismo puede pasar con la empatía. Entonces, si nosotros a veces tenemos mucha empatía, esta nos puede jugar en contra y hace que evitemos tener estas conversaciones que son difíciles. Entonces, de repente, mi compañero de trabajo, mi jefe, mi mamá, mi pareja hizo algo que no me agrada y no, pues si yo le digo, se va a resentir o de repente se va a sentir mal, entonces mejor no le digo nada. Pero esto tiene un costo, ¿no? Jacqueline nos dice, me cuesta ponerme en el lugar de mis jefes, el regionalismo afecta. Y sí, pues, ¿no? A veces también es como que pensamos, no, pero los jefes ya tienen que hacerlo todo, tienen que hacerlo todo bien, por eso ganan en euros, ¿no? Entonces, este tipo de pensamientos también hace que nos cueste empatizar o que sobreempaticemos con las personas. Entonces, la empatía es buena, es necesaria. Si de repente es nuestra oportunidad de mejora, hay que trabajar en ella, pero tampoco llevarlo a un extremo de ser demasiado empático y que yo no le digo a las personas nada por no hacerlas sentir mal. Y precisamente en estas conversaciones difíciles o en traer las oportunidades de mejora a la mesa es donde las personas pueden crecer. Eh, Creo que un ejemplo muy cotidiano, tanto para hombres o para mujeres, es de repente cuando cocinamos algo y lo invitamos a otros seres humanos a que lo prueben y tal vez nos ha costado mucho esfuerzo, lo hemos hecho con mucho cariño, pero no se puede comer, ni con todo el agua del mundo. Entonces, si las personas no nos dicen, mira, podrías mejorar, le quitamos un poquito la sal, nosotros vamos a seguir haciéndolo igual y vamos a decir, esto es un éxito, ¿no? Y no podemos crecer. Lo mismo de repente en el trabajo, cuando tenemos que hacer una presentación, y es como que todo el mundo nos dice, oye, excelente, tal cosa, pero de repente estuve muy nerviosa o de repente no me preparé lo suficiente, ¿no? Entonces, si alguien me lo dice, yo puedo mejorar, pero también hay que tener cuidado en el cómo. Entonces, la empatía a veces puede ser una barrera para estas conversaciones difíciles, pero es importante no llevarla al extremo para que no sea precisamente una barrera. Y tenemos una autora que se llama Kim Scott, que escribió un libro que se llama Radical Candor, en español se llama Franqueza Radical, y nos dice que ella habla mucho de feedback, así que muy recomendable su libro. Me parece que ya hay una versión en español. Pero ella dice que precisamente por este exceso de empatía podemos caer en esto, ¿no? En una empatía ruinosa. ¿Y esto qué quiere decir? De yo me preocupo genuinamente por las personas, ¿no? Entonces yo de repente por ahí me preocupo por Joel, me preocupo por Jacqueline, ¿no? Y los estimo, ¿no? Y por eso evito confrontarlos, ¿no? Entonces yo no los confronto, yo no les digo verdades incómodas, pero estas verdades incómodas y esta franqueza es realmente una oportunidad de crecimiento. Entonces lo que hacemos es un daño y esta persona no crece. No sé si les ha pasado alguna vez o en alguna de las empresas donde ustedes trabajan, que han tenido un jefe tal vez que
siempre nos dice, oye, sí, muy bien todo, muy bien todo, muy bien todo, hasta que un día te dicen, bueno, tenemos que conversar hasta el día de hoy, muchas gracias, pero ¿por qué? Si todo iba bien. Sí, pero no está funcionando, ¿no? Hasta el día de hoy trabajas con nosotros. Entonces, a veces las personas recibimos ese tipo de noticias y nos descuadra porque en teoría mi evaluación de desempeño estuvo muy bien, cuando tuvimos reunión me dijiste que todo estaba bien, pero me estás despidiendo porque no funcionaron las cosas. Puede ser una de las causas de esta empatía ruinosa, perdón. Otro aspecto que es una barrera para estas conversaciones difíciles es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un órgano de hábitos y también es muy protector. Entonces, en estas conversaciones difíciles, ¿no? Hablábamos que hay temor, hay miedo, hay emociones de manera intensa y nuestro cerebro busca evitarlas, ¿no? Entonces, por eso también es como que las postergamos lo máximo que podemos. Y nuestro cerebro funciona como un radar para las emociones negativas más que para las positivas. Y por evolución, reacciona de la misma manera a un tigre de Bengala. De repente alguno de ustedes está en un zoológico o en el África, en un safari, y si se libera un tigre de Bengala y está delante de nosotros, y se ve agresivo, pues nuestro cerebro va a tener diferentes reacciones, puede huir, puede paralizarse, o como las ovejitas, ¿no? Que se hacen las muertas, se quedan ahí, puede huir o puede enfrentarse, ¿no? Pero se segregan muchos cambios a nivel químico en nuestro cerebro frente a un peligro, en este caso que es el tigre. Y esto lo viene trabajando desde hace muchísimos cientos de años y ha sido parte de la evolución. Pero ¿qué pasa en nuestro cerebro? Que percibe igual a un tigre de Bengala que a nuestro jefe que puede estar enojado. Entonces, si yo veo que mi jefe está de mal humor, que yo hice algo mal o que alguien hizo mal, nuestro cerebro lo va a percibir de la misma forma y va a estar muy a la defensiva, ¿no? Entonces, nuestro cerebro quiere protegernos de esta situación y por eso es que evitamos estas conversaciones difíciles. Y ya venimos hablando buenos minutos de qué es una conversación difícil y les quisiera preguntar, ya sea por el chat o por el micro, ¿qué es para ustedes una conversación difícil? Ahí hemos hecho una antesala, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Cuál es una conversación difícil en su día a día, ¿no? Despedir a alguien, pedir feedback, decirle a alguien que se equivocó. ¿Cuál es una conversación difícil o qué es una conversación difícil para ustedes? Sabemos que vamos a... Sí, Alejandra, te escuchamos. Bueno, en mi caso suele ser un poco complicado. Yo he tratado de armar un equipo de trabajo con el que me gusta mantener el buen ambiente. Entonces, de repente cuando alguno de ellos comete un error o a pesar de haberse dado las indicaciones, quieren esquivar alguna indicación, alguna premisa por hacerlo más rápido. Y bueno, en el camino se dan cuenta que las cosas no van a salir de la manera que se habían planteado. Entonces es un poco complicado conversar ese tema porque siento que puede quebrarse esa armonía que en mi caso quiero mantener, ¿no? Entonces por ahí es un poco complicado afrontar ese tema de los errores. Excelente, muchas gracias a Alejandra. Y sí, definitivamente decirle a alguien que hizo algo malo es una conversación difícil. Para algunas personas decirle que hizo algo bueno, ¿no? Que para otros podría ser más fácil, pero sí, traer una oportunidad de mejora generalmente es una conversación difícil y nos cuesta. Si queremos acotar, Jacqueline también nos dice que resolver diferencias con supervisores, ¿no? Entonces, sí, definitivamente una conversación con el jefe es una conversación difícil al nivel 10, porque puede haber un poco más de riesgo que cuando la tengo con un compañero o alguien que sea un subordinado. Entonces, tenemos una
primera definición de que es una conversación difícil y precisamente es aquella que evitamos o postergamos porque implica hablar de algo que es importante, ¿no? Entonces, no de repente de lo que vamos a almorzar hoy día, no de repente depende de la persona, ¿no? Pero para algunos el mundial, para algunos sí, para algunos no. Pero es una conversación en donde vamos a tratar algo importante que puede ser sensible o incómodo. Y porque anticipamos que la otra persona va a tener una reacción que puede ser un desacuerdo y va a estar a la defensiva. Entonces, si hacemos un check con lo que nos dijo Alejandra de es tener una conversación con alguien de mi equipo, que yo fomento que haya una buena relación, pero cuando quiero decir a alguien que se equivoca, clasifica ahí. Fiorella nos dice una conversación donde tienes que decir algo que la otra persona no quiere escuchar. Sí, correcto, muchas gracias. A nadie o a casi nadie nos gusta, así sea con la mejor técnica, con el mejor libro, con el mejor líder, con el mejor coach, a nadie nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces ya estamos a la defensiva de antes de que sucedan las cosas de por sí, ¿no? Entonces definitivamente es algo importante y es algo incómodo y sensible, ¿no? Decir algo que la otra persona no quiere escuchar. También tenemos otro concepto, porque si ya hablamos de una conversación difícil, nos predispone a que algo malo puede pasar. Entonces tenemos el modelo de que nos dicen, oye, pero no le digas conversación difícil, llámala oportunidad de crecimiento, llámala conversación sincera. Y también hay otro modelo que nos dice que podemos llamarla conversación crucial, ¿no? Y cuando ya hablamos de crucial, denota que hay algo importante. Entonces, ¿qué característica tiene una conversación crucial? Que es aquella donde hay opiniones que divergen, eso quiere decir que hay un desacuerdo, hay importantes factores en juego y hay emociones fuertes. Entonces, es lo mismo que una conversación difícil que veíamos hasta hace un momento. Sin embargo, aquí le estamos cambiando de nombre, ¿no? Para quitarle esta connotación que puede ser un poco negativa, decir, Fiorella, tengamos una conversación difícil, Fiorella, tengamos una conversación crucial, que suena a una conversación importante. Entonces, este es un modelo también que me pareció bastante interesante porque el lenguaje es poderoso en ese aspecto y también a través del lenguaje el lenguaje tiene que ver con nuestros pensamientos y podemos generar una realidad a partir de eso. Entonces, conversación crucial podría ser un término que nos ayude a afrontarla de manera más fácil. Y acá les quiero preguntar, aquí no me tienen que responder, pero sí quiero que pensemos un momento, vamos a tener 30 segundos para que podamos pensar con quién tienes una conversación pendiente, con quién te gustaría tener una conversación crucial. Y estas conversaciones, como les decía, no son solo en el trabajo, son en nuestra casa, son con nuestros amigos, puede ser hasta inclusive las personas que nos brindan algún servicio, ¿no? Entonces, ¿con quién tienes una conversación crucial o conversación difícil pendiente? Entonces, vamos a tener unos 20 segundos para ir pensando quiénes son estas personas. Si ya lo tienen, ahí me pueden ayudar con los emojis, nos pueden hacer así. Excelente, muchas gracias, Joel. Entonces, ya hemos identificado todos con quién tenemos una conversación difícil. Y ok, hasta ahora me podrán decir, ok, ya sé que es una conversación difícil, ya sé por qué las evito, ya sé cuánto me están costando, pero ¿qué hago, no? Si tengo que tener una conversación difícil, lo más importante, ¿qué es lo que hago frente a este tipo de conversaciones? Entonces, para esto yo les quiero compartir dos modelos que podemos poner en práctica, uno que es un poquito más general y otro que es un poco más específico, así que ustedes pueden elegir. Y de hecho, el segundo modelo está orientado
a precisamente cómo tener una conversación difícil con tu jefe. Así que ahí Jacqueline te puede servir. Entonces, en primer lugar, ¿cuál debería ser el paso 1 si es que yo tengo o sé que tengo que tener una conversación difícil? Preparar un plan, ¿no? Entonces, primero identificar qué es lo que yo quiero hablar, en qué momento quiero hablar, y no hacer un guión, no de repente vamos a ChatGPT o a Cloud y le preguntamos, Cloud, quiero tener una conversación difícil con esta persona, ¿qué es lo que hago? Dime un guión, ¿no? La recomendación no es que hagan eso, porque nosotros nos podemos mentalizar en lo que puede pasar, pero no tenemos esta certeza, ¿no? Y si nos ceñimos netamente en guión, puede que este no se ajuste a la realidad y nos vamos a paralizar, ¿no? Sino tratar de preparar un plan, ver qué punto queremos acordar, cuáles pueden ser los pros y los contras, qué es lo que, si la persona no me entiende, qué estrategias podría tomar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el escenario donde todo sale bien? ¿Cuál sería el escenario donde las cosas salen mal? Entonces, preparen un plan, traten de tener algunos puntos clave, pero no hagan el paso a paso porque las conversaciones no funcionan así. Algo que sucede con nuestro cerebro es que a veces se coloca en el peor escenario. Entonces, nosotros podemos decir, no, esta persona desde que va a llegar me va a decir esto, entonces yo voy a hacer esto, y cuando llega y la persona te sorprende y tiene otra actitud. Entonces, ahí cuidar, no ceñirnos a un paso a paso porque probablemente no se cumpla. La segunda recomendación tiene que ver con tomar en cuenta el punto de vista de la otra persona, ¿no? Entonces, frente a un problema, nosotros nos enfrascamos en nuestro punto de vista. De repente, hoy día tuve una reunión y mi jefe me interrumpió 3 veces, ¿no? Entonces, mi punto de vista es, me interrumpió 3 veces, ¿por qué? Porque piensa que mis ideas no son importantes, piensa que mi voz no vale, seguro que me va a despedir, ¿no? Entonces nos llenamos de muchas especulaciones y de repente me interrumpió 3 veces porque no me escuchó, o porque estaba apurado, o porque él siempre interrumpe a la gente y no se ha dado cuenta que esto tiene un impacto negativo. Entonces, tratar de pensarlo, ¿no? O de repente me equivoqué en un informe, ¿no? Me equivoqué, yo ya tengo algunas ideas, pero ¿qué puede pensar la otra persona de este error? ¿No? O de repente la otra persona se equivocó, ¿no? Entonces yo veo que, impacta en la productividad, en la motivación, pero la otra persona ¿qué piensa? De repente piensa que no es tan grave, ¿no? Entonces acá usamos la empatía y tratamos de tomar en cuenta el punto de vista de la otra persona para salir salir como que de esa cajita de pensamientos negativos. Ay, perdón, aquí retrocedo. La recomendación número 3 tiene que ver con actuar de forma compasiva. ¿Qué sucede muchas veces con los problemas? ¿No? Entonces, cuando alguien hace algo mal de repente o cuando hay algo difícil, en lugar de darle el espacio a la otra persona para que se explique, nosotros nos ponemos en el rol de víctima, ¿no? Entonces, no sé, yo quiero despedir, es un caso extremo, ¿no? Pero yo quiero despedir a una persona porque no ha alcanzado los objetivos, ¿no? Entonces, en lugar de decirle, mira, esto es un punto muy difícil, sé que tiene un alto impacto y que ahora debe sentir mucha inseguridad, irnos por el rol de víctima nosotros y es como que, pucha, no sabes cuánto me cuesta decirte esta decisión, yo me siento muy mal, me siento muy triste, no sabes, esto me hace sentir pésimo. Entonces, recordar que ese no es nuestro momento, ¿no? Si nosotros queremos decirle algo a alguien, recordar que es un momento y aceptar lo que nos dice, ¿no? Me siento enojado, me siento triste, comprendo que eso puede estar pasando, comprendo esto, ¿no? Definitivamente es un reto, entonces tomar esa postura. Como cuarta recomendación, no tengas prisa, ¿no? Es como que, yo soy el gerente y te he programado de 7 a 7 y media, entonces si te demoras, ya estoy mirando el reloj o ya estoy en otra cosa porque tengo otra reunión, ¿no? Entonces tratemos de generar ese espacio donde no estoy apurado porque se termine, donde yo interrumpo a la otra persona para dar mi opinión, ¿no? Escuchemos con los oídos, escuchemos con los ojos, escuchemos con todos nuestros sentidos para tratar de entender lo que esta persona piensa,
silenciemos esta voz interior que cuando la otra persona habla, nosotros estamos preparando qué responder, sino más bien silenciemos esta voz y escuchemos y usemos las palabras de la otra persona, ¿no? Esto nosotros lo llamamos en psicología parafrasear. Entonces, si alguien me dice, eh, sentí que no me respaldaste frente a este error, ¿no? Entonces, entiendo que tú esperabas respaldo frente a esto, ¿no? Entonces, usar estas palabras para que las personas sepan que las estamos escuchando. Como quinta, ofrecer algo a cambio. Esto en la medida de las posibilidades, ¿no? Pero hay una investigación que demuestra que cuando nosotros hacemos algo positivo, es el principio de la reciprocidad, hacemos algo positivo por la otra persona, es más probable que lo reciba y tenga una mejor disposición hacia nosotros y también busque hacerlo, ¿no? Entonces, si, si yo necesito que la persona corrija algo o hasta en el caso catastrófico que yo quiero despedir a alguien, ¿no? Decirle, mira, ok, tenemos recorte personal por tal motivo, pero ¿qué te parece si yo escribo una carta de recomendación y también le comparto tus CVs a personas que trabajan en la industria para que puedan tomarlo en cuenta si es que tienen alguna oportunidad, ¿no? Entonces ahí la persona siente que nos preocupamos por su bienestar, ¿no? O mira, aquí hubo un error, ¿qué te parece si revisamos y este siguiente informe lo hacemos juntos para ver si es que hay algo que se tiene que ajustar y ya lo tengamos finalmente listo, ¿no? Entonces, va por ese lado. Y finalmente, reflexiona y aprende, ¿no? Una vez que termine la conversación, pues sí, sal, respira, tómate tu cafecito, no hay ningún problema, pero trata de analizar todos los puntos que se dieron en esta conversación, ¿no? ¿Qué es lo que fue bien? ¿Qué es lo que fue mal? ¿No? Hasta al finalizar la conversación le podrías decir a la otra persona, ¿qué te pareció este espacio? ¿Qué te pareció que funcionó? ¿Qué podría ir mejor para que cuando tengamos este tipo de conversaciones podamos hacerlo mejor la primera vez, ¿no? Entonces, la siguiente vez, ¿no? Nadie es experto en tener conversaciones difíciles, al menos que las practique. Y esta es una competencia que diferencia y posiciona a los líderes en muchos casos, ¿no? Hay personas que frente a un problema no dicen nada y hay personas que sí dicen su opinión sin herir a la otra persona, ¿no? Entonces, todos buscamos ese tipo de personas, de líderes en nuestro ámbito laboral y personal, ¿no? Que se hacen respetar, pero no hieren a los demás. Entonces, estas son algunas recomendaciones en el caso de que ustedes quieran tener una conversación difícil. Y aquí hay otro modelo que ustedes también podrían tomar y que está sobre todo muy orientado. El caso anterior o los pasos anteriores lo podemos tomar a que nosotros le queremos dar feedback o tener esta conversación con alguien que es nuestro par o de repente es nuestro subordinado, pero ¿qué pasa si es que le quiero dar feedback a mi jefe? También lo pueden usar para los casos anteriores, pero está un poquito más orientada a los jefes. Entonces, al igual que en el caso anterior, cuestiona tu percepción, ¿no? Nuestro cerebro es un velcro para lo negativo. Entonces, cuando pasa algo negativo, nos quedamos ahí, pero cuando pasa algo positivo, es como un teflón y resbala. Entonces, pregúntate, ¿no? Si yo tengo que hablar con mi jefe de algo incómodo, de algo difícil, ¿estoy exagerando o realmente pasó? De repente, si hay otras personas en ese espacio, en esa reunión, también podría preguntarles cuál ha sido su perspectiva de la situación. Cuando tenemos que hablar con un jefe, a diferencia de hablar con un compañero, nuestro jefe es como que nuestro cliente, uno de nuestros clientes internos más importantes. Y si esta conversación no sale bien, puede tener un impacto bastante negativo en precisamente esta relación. Entonces, tratar de analizar si esto que ha pasado, cuál es el costo y cuál es el beneficio de tenerlo en el caso de que este jefe o que esta persona no tenga tanta apertura. Si considero que el beneficio es mayor, entonces continúo. Y repetimos, igual que en las recomendaciones anteriores,
prepárate, ¿no? Entonces, agenda la sesión, ¿no? Entonces, ponlo en el calendar, bloqueen ese espacio, tanto para la otra persona y para ti, para que tengan ese espacio sin interrupciones, con el tiempo adecuado para que se puedan expresar sin necesidad de ser interrumpidos. Así también, identifica lo que quieres decir. Entonces, no vayas así como que, oye, quiero que mejores esto es como 20 cosas, sino tratemos de llegar al punto de qué es lo que queremos comunicar en ese momento. Trata de identificar una estrategia de feedback. Hay muchos modelos de feedback. De hecho, podríamos hacer otra clase solo de modelos de feedback. Hay uno muy común que muchas organizaciones siguen usando y que he escuchado en algunos eventos de gestión de personas o que he escuchado algunos gerentes. Hace como 2 meses pude participar de una actividad de integración de una empresa y el gerente habló muy bien, era como que todos amamos al gerente, corazoncitos para el gerente, pero dijo, sí, yo doy feedback dando el sanguchito. Entonces, a mí cuando me dices el sanguchito, es como que todo bajó. El sanguchito es una técnica bastante usada para dar feedback, si lo han escuchado por ahí, es decir, algo positivo, algo negativo y volver a algo positivo. Entonces el comentario negativo queda al medio. Pero lo que genera esto es que la persona se vaya confundida, porque al final no sabe si le están felicitando o tiene que mejorar algo. Hay varios artículos en los libros que les voy a recomendar también, que inclusive, y esos artículos son de la Universidad de Harvard y nos dice que esta es la técnica menos efectiva y menos recomendada para dar feedback. Entonces, evitemos el sanguchito o el sándwich. Y podemos usar otra como la que es el SIF, el SBI. Entonces, acá nos dice que primero tenemos que encontrar la situación donde se produjo este comportamiento. Entonces, por ejemplo, durante la semana pasada, en la reunión gerencial, decir el comportamiento, me interrumpiste 3 veces delante de todos. Y ahí viene del impacto, ¿no? Esto causó que ya nadie más quisiera participar, o esto causó que ya no tenga continuidad en las ideas y ya no quise continuar con mi propuesta, ¿no? Entonces, la situación, el comportamiento y el impacto, esto hace que la persona sepa, ¿no? Es como que les pueda decir, ¿no? Los felicito a todos porque hemos empezado a las 7:05 la masterclass, entonces vamos a terminar a las 8 o un poquito antes, ese es el impacto, ¿no? A que, no sé, yo le diga, por ejemplo, a Joel, ¿no? Joel, hoy llegaste 7:30 a la masterclass, que era a las 7, ¿no? Como has llegado 7:30, hemos tenido que empezar 7:30, así que nos vamos hasta las 8:30, ese es el impacto, ¿no? Entonces la persona, cuando conoce el impacto de sus acciones, puede reflexionar acerca de ellas, ¿no? Entonces, tratemos de identificar una estrategia de feedback que es eficaz, el SBI nos puede ayudar. Y ensaya, ¿no? Entonces, si tienes esta conversación con alguien tan trascendente, tan importante que es tu jefe, elige un mentor, elige un compañero de trabajo, de repente hay un jefe de otra área que tiene una experiencia similar y practica lo que vas a decir, ¿no? Entonces trata de tener el guión, por ahí te pueden dar alguna recomendación. Trata de buscar estos aliados que te pueden ayudar para expresar de mejor manera esta idea. Así también, durante la conversación, escucha y respeta los silencios, ¿no? Como hablábamos, la escucha es lo más importante. Cuando tengamos una conversación, recordemos que tenemos 2 oídos o 2 orejas y una boca, entonces es más importante escuchar muchas veces. Y si hay silencios, está bien, hay que respetarlos. Hay muchas personas que cuando hay un silencio nos incomoda y tratamos de evitarlos, pero precisamente en esos silencios es donde las personas pueden pensar y reorganizar sus ideas, y lo mismo para nosotros, ¿no? Esa pausa nos sirve para tomar aire, oxigenar nuestro cerebro y también para reorganizar nuestras ideas. Pero, ¿qué pasa si a pesar de que yo he seguido todo mi guión, usado mi CBI,
la otra persona no toma bien la conversación, porque definitivamente puede suceder. Entonces, como plan B, lo que podemos hacer frente a eso es decirle a la persona, ¿no? Lamento que te haya incomodado, que te haya molestado esta información. Para mí era importante decirla, pero ¿te parece si lo conversamos después como para tratar de tener otra mirada? Entonces, decirle a la persona, ok, comprendo que esto te ha incomodado, ahora no es el mejor momento, hagámoslo más adelante, ¿no? Para que eso no quede inconcluso. Y estas conversaciones difíciles definitivamente nos generan ansiedad. Cuando tenemos esta conversación, como que media hora antes o toda esa mañana, nos podemos sentir un poco ansiosos, estamos ahí con algo en el estómago, nos paramos, damos vueltas, nos tomamos todo el café o nos comemos todos los snacks que hay por ahí. Así que simplemente trata de respirar, de relajarte, de repente por ahí puedes dar una caminata, tomarte una manzanilla, algo que te ayude a relajarte. Hay muchas técnicas de respiración. Una es el 4-7-8, que consiste en tomar aire en 4 tiempos, lo mantienes 7 segundos en el estómago y lo expulsas en 8 segundos, ¿no? Entonces podemos usar 2 veces, 3 veces ese ejercicio y esto ayuda a que oxigenemos nuestro cerebro, a que le bajemos esa revolución a la ansiedad, ¿no? Entonces, definitivamente nos vamos a sentir nerviosos, pero trata de respirar y de relajarte porque esto te puede jugar en contra. Y finalmente, ya sea en el caso positivo o negativo, agradecele a la persona por tener ese espacio de haberte escuchado, ¿no? De haberse reunido contigo. Entonces, decirle gracias por ese espacio, tratemos de llevarnos próximas acciones, ¿no? Entonces, estamos acordando esto, cómo te sentiste y al igual que en el caso anterior, ¿no? Oye, ¿qué funcionó bien? ¿Qué podría mejorar para la próxima vez que tengamos este tipo de conversaciones? Entonces, ahí se llevan algunas estrategias para poder afrontar estas conversaciones. Es cuestión de practicarlo, eh, porque si no, de repente la primera vez nos va a ir terrible, pero si vamos trayendo estas conversaciones, empezar en pequeño, ¿no? De repente puedo empezar a practicar con mi mamá, con mi hermano, ¿no? En un ambiente donde me siento más en confianza para después poder llevarlo al trabajo. No sé si hasta aquí estamos bien, hay alguna duda, ¿qué les parece esta parte? ¿Qué les parecen estos pasos? ¿Vamos bien? Ok, excelente. Muchas gracias, Joel, por el feedback. Entonces, les decía que precisamente estas conversaciones difíciles nos van a generar ansiedad y es muy normal porque hablaba de precisamente nuestro cerebro. Nuestro cerebro no está diseñado para enfrentar este tipo de situaciones y lo que busca es evitarlas, huir de ellas. Entonces, es bien importante gestionar nuestras emociones y ahí también les quería compartir algunas recomendaciones, pero antes de eso, vamos a ver un video muy cortito acerca de la gestión de emociones. Este video es de Elsa Punset. Elsa Punset, ella es española, es filósofa y comparte mucha información acerca de la gestión de emociones, así que también les recomiendo que puedan seguirla. Y por favor, si me pueden hacer alguna señal por si se escucha todo bien.
Bueno, después de la publicidad. Bueno, y ahí Elsa Punset nos da algunas recomendaciones respecto a cómo gestionar nuestras emociones y las de las otras personas frente a este tipo de conversaciones difíciles. Y aquí también nos podemos llevar algunas recomendaciones adicionales. Las emociones van a surgir durante esta conversación, ¿no? Veíamos que esta es una característica de las conversaciones difíciles. Entonces, respira, ¿no? Respirar es tan importante, tan básico, y nos olvidamos de hacerlo. Respirar es el momento en que nuestro cuerpo toma energía y tiene un impacto tan positivo y es gratis, así que hagámoslo todas las veces que necesitemos hacer. Luego, pon atención a tu cuerpo. Cuando uno empieza a entrar en emociones intensas, algo pasa en nuestro cuerpo y nos damos cuenta. En mi caso, cuando yo estoy empezando a enojarme, me pongo roja, entonces ya empiezo a sentir que mi cara hierve. Entonces, para mí ese es un momento de decir, no, esa es una señal, voy a respirar, ¿no? Entonces, de repente a alguien le empieza a latir el ojo, o empieza a sentir tensión en la espalda. Entonces, no lo ignoremos, es nuestro cuerpo que nos está diciendo algo. Identifica y etiqueta esas emociones. Entonces, esto que me pongo roja, esto es enojo, esto es preocupación, eso es frustración. Entonces, ¿cómo estoy sintiéndolo, no? Simplemente el hecho de etiquetar mis emociones contribuye a que yo pueda gestionarlo, ¿no? Porque si yo no le pongo nombre, no puedo trabajar en ello. Y finalmente, también es válido tomar un descanso. Si yo siento que esta conversación está demasiado exaltada, puedo proponer, mira, estamos dando vueltas en este punto, ¿te parece si tomamos un café y volvemos en 5 minutos? ¿Te parece si doy una vuelta? O necesito 2 minutos, por favor, eh, para poder pensar mejor, para poder tomar un respiro y continuamos, ¿no? Esto también es válido, ¿no? No tendría por qué ser mal visto, y la otra persona no lo va a pedir, pero va a ser positivo también para ellas. Algunos puntos claves de lo que hemos venido conversando hasta ahora. Entonces, una conversación pendiente que no tenemos, acuérdense que es como tener una deuda con el banco con un interés muy alto, ¿no? Entonces, todo lo que postergamos hace que suba este interés. Prepárate, ¿no? Trata de tener este punto. Puedes utilizar el sí para decir qué es lo que quieres que la otra persona mejore o qué es lo que te incomodó. Trata de tener empatía, pero no empatía ruinosa, sino empatía como para preocuparte por lo que está pasando, pero no quitarle esa oportunidad de crecer a la persona. Lleguen a acuerdos concretos, ¿no? Después de esta conversación, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que se espera lograr? Y recordar que liderar o ser un buen profesional también trae tener esas conversaciones o que nos cuesten. Hay una... Dina Denham, si no me equivoco, es la autora que nos decía que para los que son líderes por aquí, que los líderes tienden a estimar la seguridad psicológica, que es este clima de confianza donde las personas pueden ser quien son sin ningún miedo a que los critiquen o los juzguen. Los líderes tienden a pensar de que hay mayor seguridad psicológica en un equipo de la que realmente hay. Entonces yo digo, no, todo en mi equipo hay mucha confianza, todo es un éxito, pero le preguntan al equipo y es como que, uy, no, hay un montón de oportunidades de mejora. Entonces recordemos eso también, ¿no? Entonces, una conversación que no se resuelve a tiempo a veces se convierte en un conflicto, y esto tiene mucho impacto en la productividad de las personas, ¿no? Porque estamos pensando en eso y no en lo que tenemos que hacer. 3 libros que les recomiendo si quieren profundizar en este tema. El primero es el de Conversaciones Difíciles. Este libro es súper cortito, súper pequeñito. Es como para que lo lean en 4 días. Yo lo tengo acá, así que totalmente recomendado. También este libro de Conversaciones Cruciales, que también nos da esta nueva perspectiva. Aquí hay un poco más de ejemplos. Y el de Radical Candor, que tiene que ver con el feedback. Así que están en virtual, en físico.
Si quieren empezar, empiecen con estos libros. Si no les gusta leer o no tienen mucho tiempo, este libro, El Blanco, es un sí o sí que en 2 días, dedicándole en una hora, en hora y media, ese libro ya lo tienen. Así que ahí les puede ayudar y precisamente he sacado mucha información para hoy de ahí, porque tiene hasta recomendaciones. Y bueno, eso es lo que les quería compartir ahora. Y esta frase que me dejó pensando, ¿no? Que es de Martin Luther King y nos dice, ¿no? Nuestras vidas empiezan a acabarse el día que guardamos silencio para las cosas importantes. Entonces, ¿qué tanto nos cuesta no decir lo que pensamos y lo que sentimos? Entonces, eso es lo que les quería compartir ahora. Ay, Jacqueline, muchas gracias. Sí, ahí puedes usar cualquiera de estos pasos. De repente puedes empezar gradualmente y ver cómo te va y qué cambios hay en tu equipo. Les quería compartir solamente para las personas que de repente puedan estar interesadas en aprender más de estos temas, que como parte de Balloon estamos lanzando este programa que se llama Liderarte, donde vamos a tratar temas como el de las conversaciones difíciles. Son 4 temas, estamos iniciando el 1 de agosto y estamos con un precio promocional hasta el día de hoy y para todos los que se han inscrito, así que si a alguien le interesa, está súper bienvenido a participar. Y eso es lo que les quería compartir hoy día. Muchas gracias por su tiempo, por haber estado aquí, por haber participado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de ir cerrando. Ok, creo que todos se han quedado con esa tarea de las conversaciones difíciles. Así que nada, ha sido un gusto compartir. Gracias por estar aquí. Cualquier cosa estamos en contacto por redes, así que, o por WhatsApp, por ahí también les envío un correo con información. Les voy a compartir las diapositivas también para que las puedan tener. Y nada, muchas gracias por estar aquí, que sigan teniendo un lindo día y muchas gracias a todos.